Me llamo Graciela, estoy lista para abrirme de par en par, para contarles lo que durante mucho tiempo me negué a reconocer incluso ante mí misma. Sumérjanse en mi historia, y les juro que no podrán soltarla. Me llamo Graciela Mondragón. Tengo 56 años y soy viuda. Si piensan que paso los días sentada junto a la ventana tejiendo y suspirando por el pasado, se equivocan de cabo a rabo. Mi esposo Ernesto se fue de este mundo hace 14 años. Y sí, al principio sentí que todo se derrumbaba. El silencio en la casa era tan pesado que zumbaba en los oídos, y los recuerdos quemaban el pecho como el sol de agosto en Guadalajara a mediodía. Pensé que jamás saldría de esa oscuridad, que mi vida ya solo sería sombra y polvo de lo que fue. Pero la vida, como el mole de mi abuela, siempre tiene un ingrediente que no esperas. Parece predecible y de repente un sabor nuevo que lo cambia todo. Mis salvadores fueron mi hija Valentina y su esposo Rodrigo. Ellos se convirtieron en mi luz, en mis alas, justo cuando yo creía que ya no volvería a volar. Pero el destino, como la vecina doña Consuelo con sus chismes interminables, siempre sabe cómo lanzarte una sorpresa que te deja el corazón en vilo y los pensamientos revueltos. Cuando Valentina trajo a Rodrigo por primera vez a mi casita en las afueras de Guadalajara, lo miré de arriba a abajo con ojo crítico. Alto, con el cabello oscuro ligeramente revuelto, una sonrisa amable y una barba de unos cuantos días que le daba un aire de hombre hecho y derecho. No parecía mal muchacho. Pero yo pensé, Valentina necesita a alguien más sólido, más firme. El corazón de madre, ya saben, siempre quiere lo mejor para sus hijos, como en esas películas antiguas donde la heroína encuentra a su príncipe. Sin embargo, al año de casados, su matrimonio empezó a crujir como el piso de madera vieja de la terraza de mi casa de campo. Que si quién compraba el pan, que si que sería ver el fin de semana. Valentina, toda yo, ta como mula de carga en temporada de lluvias, y Rodrigo, aunque paciente, a veces no aguantaba su empuje. Yo solo meneaba la cabeza y pensaba, ay, los jóvenes, ¿cuándo van a aprender? Pero la vida, como la lluvia de agosto que cae de golpe sin avisar, me tenía preparada una sorpresa de la que todavía no me repongo. Todo empezó con pequeñas cosas. Rodrigo no era solo el yerno, era un hombre que sabía cuidar. Un día traía leña para el fogón, otro cambiaba el foco del pasillo, y otra tarde simplemente se sentaba en la cocina y se ponía a contarme cómo en su taller mecánico había reparado el carro de un cliente importante que casi se fue a las manos con él por el precio. Sus historias eran como las comedias mexicanas de antes, sencillas pero tan cálidas que yo sonreía sin darme cuenta. Y cada vez que me miraba con esos ojos café oscuro, yo casi olvidaba que ya tenía más de 50. Su cuidado era como un té de canela con piloncillo en una noche fría. Sin insistir, pero tan necesario. Recuerdo una vez que me agarró una gripe de las malas. Afuera caía una lluvia cerrada de esas que solo se ven en temporada en Jalisco, y yo estaba en cama con 2 cobijas encima sintiéndome destrozada. Rodrigo llegó, me preparó un té de manzanilla con miel, me trajo unos calcetines de lana que encontró en el cajón, y con esa sonrisa suya me dijo, Doña Graciela, ahora sí está usted como reina en su palacio. Me eché a reír aunque me dolía la garganta, y sentí como algo por dentro se fue descongelando poco a poco. O aquella vez que reparó mi vieja aspiradora soviética, bueno, de esas antiguas que compró mi mamá hace décadas y que yo ya estaba por tirar a la basura. Esta guerrera todavía da guerra, proclamó orgulloso mientras se limpiaba las manos con un trapo viejo. Yo sonreí sin querer al verle la cara de satisfacción. Esos momentos me hacían sentir que no estaba sola, que alguien se preocupaba por mí. Pero todo cambió en una tarde fría y húmeda de octubre. Afuera llovía a cántaros y los goterones golpeaban el alféizar de lámina como si quisieran acompañar mis pensamientos tristes. La soledad me cayó encima como un rebozo mojado, y yo estaba sentada en la cocina mirando el té que se enfriaba. Los recuerdos de Ernesto me llegaron con fuerza renovada, cómo bailábamos los dos con el radio de fondo cuando éramos jóvenes, cómo se reía a carcajadas cuando yo echaba demasiada sal a la sopa, cómo me llamaba su Graciela chula y prometía que siempre estaríamos juntos. Estaba a punto de ahogarme en esos pensamientos cuando Rodrigo apareció en el umbral. Doña Graciela, y está usted como sacada de una película antigua, tan pensativa, dijo, y en sus ojos brilló una calidez genuina. Notó mi perfume, ese mismo que él me había regalado para mi cumpleaños. Huele como jardín en verano después de la lluvia, agregó.
Sentí que las mejillas me empezaban a arder. Si usted mismo lo escogió, respondí, intentando disimular el bochorno, y me fui con él a la cocina. Ahí ya flotaba el aroma de la masa recién horneada. Había decidido consentirlo con una pay de guayaba y canela, como en los tiempos cuando la casa estaba llena de risas. El olor llenaba cada rincón, y Rodrigo, al aspirarlo, cerró los ojos con una expresión de éxtasis puro. «Doña Graciela, usted es una bruja». «Me tiene perdido con esta pay», exclamó mientras se acomodaba en la silla. Yo saqué el molde caliente y me senté frente a él cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Por qué dar las gracias?», preguntó él, rompiendo un trozo de la corteza crujiente. Suspiré y sonreí débilmente. Esa sonrisa me costó trabajo. Hacía tanto que no sonreía de verdad que casi había olvidado cómo se hacía. «Por no dejarme hundir en la soledad», dije en voz baja. Rodrigo no respondió de inmediato, pero en sus ojos parpadeó algo cálido, casi familiar. Probó la pay, asintió con satisfacción y de pronto dijo: «Sabe, si así me da las gracias, voy a venir todos los días». Moví la cabeza pero no pude contener otra sonrisa. «Cuidado, que soy exigente como anfitriona», bromeé, sorprendiéndome de la ligereza que sentía en la voz. Esa tarde fue especial. Por primera vez en años, sentí que no quería esconderme en mi caparazón. Rodrigo estaba sentado frente a mí, tomando su café y mirándome como si me viera por primera vez. «Doña Graciela, ¿sabe que tiene usted una voz como locutora de radio antiguo? Cálida, con algo de fuerza. La podría escuchar por horas», dijo de repente. Quise quitarle importancia con un manotazo. «¡Ay, qué exagerado!». Pero por dentro todo se estremeció, las mejillas se encendieron y el corazón se detuvo un instante como si esperara algo más. «No, en serio», insistió. «Con usted es fácil hablar, nada que ver con Valentina, que en cuanto algo no le parece ya está en pie de guerra». Suspiré. «Valentina heredó mi carácter, terca como yo». «Por eso lo pienso», dijo él en tono reflexivo. «¿De verdad se te hace tan difícil con ella?». Rodrigo me miró, sonrió de lado y preguntó: «¿Y usted me está ofreciendo una alternativa?». Hice como que no entendí el chiste y estiré la mano hacia la taza, pero por dentro todo se me revolvió. Era vergüenza, era angustia, o quizás era algo parecido a la expectativa. En ese momento entendí que los sentimientos que comenzaban a nacer en mí no iban a desaparecer. Era una locura, claro. Enamorarse del yerno a los 56 años. Pero a esta edad la locura se vuelve especialmente dulce. Comenzó entonces mi batalla interior. El deber de madre, el sentido común. Y ese sentimiento nuevo y tentador que me hacía latir el corazón más rápido. Pasaron algunas semanas. Rodrigo empezó a venir con más frecuencia, y cada visita suya era como un sorbo de aire fresco. Una tarde trajo un ramo de flores silvestres, margaritas y flores de campo recogidas en algún lugar a las orillas de la ciudad. «Doña Graciela, a usted le van estas flores sencillas», dijo. Me sentí como una chica que recibe su primer ramo. Puse las margaritas en un jarrón viejo, ese mismo que Ernesto y yo compramos en el mercado de Tlaquepaque hace años, y sonreí sin poder evitarlo. Otra vez me ayudó a revisar un baúl viejo que guardaba en el cuarto de Trevejos. Encontramos fotos antiguas mías. Me quedé inmóvil, sintiendo el calor de su presencia cerca. «Doña Graciela, en cualquier rancho usted hubiera sido la reina», me guiñó el ojo. Me reí intentando ocultar cuánto me habían tocado sus palabras. Pero hubo otra noche que lo cambió todo. Decidí preparar su platillo favorito, un caldo de pescado con papa y chile ancho, el mismo que cocinaba mi mamá. Cuando Rodrigo entró a la cocina, sus ojos se iluminaron. «Doña Graciela, ahora sí me va a matar de gusto», se rió acomodándose en la silla. Puse el plato frente a él, y al probar la primera cucharada cerró los ojos. «Dios mío, mejor de lo que imaginaba», dijo lentamente, y yo apenas pude contener la risa. «Entonces tendrá que venir más seguido», le dije guiñándole el ojo mientras jalaba el borde del mandil. Se hizo un silencio. Rodrigo me miró largo rato, pensativo. «Y si le soy honesto», comenzó, inclinándose apenas un poco hacia mí. «¿Cuánto tiempo lleva sin sentirse tan viva?». Me quedé helada. La pregunta me agarró desprevenida. «Desde que empecé y no terminé».
Los dos sabíamos a qué me refería. Me alegra verla así, dijo suavemente y sus palabras me recorrieron de pies a cabeza. Se levantó, se acercó a la ventana y metió las manos en los bolsillos. Afuera seguía lloviendo y la luz del farol se reflejaba en los charcos del patio. Mañana tengo la tarde libre, dijo como si nada. Sentí que los labios se me curvaban solos en una sonrisa. ¿Por qué no? Asentí. Pero le advierto que soy exigente en la cocina. Rodrigo soltó una pequeña risa. Estoy listo para el reto. Se quedó unos minutos más y antes de irse se dio la vuelta en el umbral e inclinó levemente la cabeza. Hasta mañana, doña Graciela, dijo en voz baja, y yo me quedé de pie escuchando cómo se cerraba la puerta de la calle. Pero la historia no terminó ahí. Un par de semanas después ocurrió algo que todavía no puedo explicarme del todo. Decidí ordenar el cuarto de arriba donde guardaba las cosas de Ernesto. Rodrigo se ofreció a ayudar. Estuvimos revisando cajas, riéndonos de tarjetas viejas y redescubriendo cachivaches olvidados. En una de las cajas encontré un medallón antiguo. El regalo que Ernesto me dio en nuestro primer aniversario. Me paralicé sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Rodrigo lo notó y sin decir nada, puso su mano sobre mi hombro. Su contacto era tan cálido, tan cercano, que me recargué en él sin pensarlo. No está sola, doña Graciela, dijo en voz muy baja, y sentí como el muro que había construido durante años empezaba a desmoronarse. Ahí sentada entre las cajas, apretando el medallón, pensaba, ¿cómo es posible? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué precisamente él? Dentro de mí peleaban dos voces. Una gritaba, Graciela, recapacita, es el yerno, esto está mal. La otra susurraba, ¿estás viva? ¿Sientes? ¿Vuelves a respirar hondo? No sabía qué hacer con esos pensamientos, pero cada vez que Rodrigo llegaba, me pillaba esperando sus pasos, su sonrisa, su voz. Unos días después hubo otra noche que no olvidaré. Valentina se había quedado tarde en el trabajo, y Rodrigo llegó solo con una botella de agua de Jamaica hecha por él mismo en casa. Doña Graciela, esta es mi receta secreta. Pruébela, dijo sirviéndola en unos vasos de vidrio grueso que yo guardaba desde hace años. Nos sentamos en el corredor, escuchando el sonido de los grillos, y hablamos de todo y de nada. De la vida, de los sueños, de lo rápido que pasa el tiempo. De pronto me miró y dijo, ¿sabe? Con usted me siento más libre, como que puedo ser yo mismo. Me quedé sin palabras. Sus palabras eran como chispas que encendían algo muy adentro que yo creía extinto. Al día siguiente encontré en el buzón una nota, simple, escrita a mano. Doña Graciela, gracias por ayer. Usted es especial. Ahí estaba yo con ese papelito entre las manos, sintiendo como el corazón me golpeaba el pecho. Era una locura, pero no podía dejar de pensar en él, en su sonrisa, en su voz, en cómo me miraba, como si no viera solo a la suegra, sino a una mujer. Pero aún había más. Un día Rodrigo y yo decidimos pintar la barda vieja de la casa de campo. Valentina andaba ocupada y trabajamos solos. El sol pegaba fuerte, la pintura olía a aguarrás, y nos reímos cuando sin querer le pasé la brocha por la mejilla. Ahora sí ya eres pintor de verdad, le dije guiñándole el ojo. Y él riendo respondió, y usted es la artista mayor. En ese instante me di cuenta de que por primera vez en años no me sentía solo viuda ni solo madre, sino una mujer que podía reírse, bromear, vivir. Rodrigo de repente se puso serio y dijo, Doña Graciela, ¿sabe qué tan raro es encontrar a alguien con quien todo es tan sencillo? Solo asentí con miedo de que la voz me traicionara. Una semana después ocurrió algo que terminó de desorientarme por completo. Encontré en el armario un disco viejo, de esos de acetato, de los que Ernesto y yo bailábamos cuando éramos jóvenes. Rodrigo lo vio y propuso, ¿y si lo escuchamos? En mi carro tengo un tocadiscos viejo. Pusimos el disco y la melodía llenó el corredor con un chasquido cálido. Rodrigo de pronto me extendió la mano. Doña Graciela, un baile nada más. Me reí y quise negarme, pero él insistió y yo cedí. Bailamos en el corredor bajo la luz del farol, y sentí que el tiempo se detenía. Su mano era cálida, su mirada tan sincera, que lo olvidé todo, la edad, que era el yerno, que aquello no debía ser. Pero la historia dio un giro.
Una noche, sentada en la cocina revisando cartas viejas de Ernesto, escuché que Valentina y Rodrigo discutían. Sus voces llegaban desde la otra habitación, tensas, cargadas de enojo. Valentina decía a gritos que él pasaba demasiado tiempo fuera, y Rodrigo respondía que ella no lo entendía. Me quedé quieta, sintiendo que el pecho se me apretaba. ¿Tendría que ver conmigo? ¿Habría yo causado el problema entre ellos? La culpa me cayó como una piedra. Pero al mismo tiempo no podía negar que cada vez que Rodrigo me miraba, yo me sentía viva. Al día siguiente llegó solo. Tenía la cara más seria que de costumbre. Doña Graciela, ¿podemos hablar?, preguntó y sentí que todo en mí se tensaba. Nos sentamos en la cocina y él empezó. No sé cómo explicarlo, pero con usted me siento como otra persona. Con Valentina todo es complicado, con usted todo es sencillo. Yo callé con miedo de decir algo que rompiera ese momento. Pero por dentro me arrasaba un huracán. Rodrigo, exhalé al fin. Esto está mal. ¿Sabes quién soy yo para ti? Él asintió, pero su mirada era tan penetrante que no pude apartar los ojos. Lo sé, dijo en voz baja, pero no puedo dejar de pensar en usted. No supe qué responder. Dentro de mí peleaban el amor, la culpa, el miedo y la esperanza. Entendía que estaba al borde del abismo, pero al mismo tiempo no podía negar que por primera vez en años me sentía verdaderamente viva. Cada vez que Rodrigo tocaba a la puerta, me pillaba esperándolo, esperando sus pasos, su sonrisa, su calor. Era una locura, pero era tan dulce, tan vívida. Pasó otra tarde en que volvimos a la casa de campo. Valentina había ido a casa de una amiga, y Rodrigo se ofreció a ayudar con la cosecha del huerto. Estábamos recogiendo guayabas en el jardín, riéndonos cuando una cayó justo sobre su cabeza. Ahora sí ya soy Newton, bromeó frotándose la frente con una sonrisa enorme, y yo me reí con ganas, sintiéndome, por un instante, completamente libre.